Ya, muy buenas tardes. Disculpe por las fallas técnicas estas del internet. Y bueno, siempre no faltan, ¿no? Eh, bueno, hoy nos tocó hablar, le decía, de ese cromosoma extra que tienen estas personas. Un cromosoma lleno de amor, ¿no? Por lo tanto, son niños re cariñosos, re amables. Entonces vamos a aprender un poco de es, de qué es este síndrome, cuáles son las causas, y bueno, y cómo podemos intervenir tanto en ellos como en su familia o en la sociedad para que sean eh, incluidos y aceptados en el entorno social y puedan desenvolverse pues de una manera independiente. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar con la definición de qué es el síndrome Down. Bueno, el síndrome Down no es más que un trastorno genético que se origina cuando se produce una copia adicional, ya sea este cromosoma total o parcial del cromosoma número 21, no siempre es el completo, a veces parte del cromosoma 21 que es el adicional, pero también se considera un síndrome Down. Las personas con este síndrome, pues al tener esa copia adicional, tienen 3 cromosomas 21 en vez de tener 2, que es lo habitual, y por lo tanto también se llama trisomía 21 o trisomía del par 21. Este material genético que contiene este cromosoma es lo que le provoca todos los cambios en el desarrollo y las características tanto físicas como fenotípicas que presentan las personas con síndrome de Down. Para que conozcan un poco más, los cromosomas no es más que nuestro ADN que tenemos, es nuestro material genético que tenemos, y ese material genético es importante para que se forme cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, cada una de las partes de nuestro cuerpo. Aquí algo que le quería mostrar, donde le decía que la dotación genética cromosómica normal, por ejemplo, muestra un par de cromosomas 21, ahí muestra cabal el par del cromosoma 21, y pues en la trisomía, como su nombre lo dice, tiene 3 cromosomas, ese es el adicional, y debido a ese cromosoma adicional es que tienen las características que le decía, tanto físicas como de la morfología de las personas con síndrome. La incidencia de este síndrome a nivel global más o menos es 1 por cada 700 nacidos vivos, pero que este riesgo va a aumentar en dependencia de la edad materna, que viene siendo como un factor de riesgo que más adelante lo vamos a ver. Fíjense más o menos que en las madres de 20 años el riesgo más o menos es de 1 en cada 2.000 nacimientos, de 35 años 1 cada 365 nacimientos, y de 40 años 1 cada 100 nacimientos. ¿Ves cómo se va incrementando conforme se incrementa la edad de la mujer por arriba de los 35 años? Es importante tenerlo en cuenta. No es una causa, es un factor de riesgo que más adelante lo vamos a explicar detalladamente. Pero fíjense, sin embargo, la gran mayoría de los nacimientos ocurren en mujeres jóvenes, ¿no ves? Porque son pocas las que se embarazan después de los 35 años, la gran mayoría se embaraza entre los 20 y los 35 años, por lo tanto es donde ocurre la mayor cantidad de nacimientos, y por lo tanto es ahí donde nace la gran cantidad de niños, la gran mayoría de niños que tienen el síndrome de Down, porque solo un 20% nacen de madres que son mayores de 35 años. El resto, el 80%, pues nace en estas mujeres que son menores de 35 años. Pero es por eso, pero es porque en esa edad es donde más se reproducen las personas, menores de 35 años. A eso se debe la incidencia. Pero fíjense que es una incidencia bastante alta. Nosotros acá más o menos en Trinidad tenemos un total de nacimientos de más de 3.000 nacimientos al año. Eso quiere decir que nos nacerían alrededor de unos 10 niños más o menos por año. Vamos a entrar un poquito en las causas. Como ya le decía, normalmente las células humanas tienen 23 pares de cromosomas en cada una de sus células. 23 cromosomas provenientes de la madre y los otros 23 provenientes del padre. Por lo tanto, al sumar los 23 más 23 son los 46 o los 23 pares de cromosomas que tenemos. ¿Ya?
El síndrome de Down se genera cuando se produce una no disyunción, ¿ya? O sea, no se separa. Ese cromosoma que normalmente se debería haber separado cuando se están formando los óvulos, se está formando el espermatozoide, al dividirse esos óvulos, al dividirse esos espermatozoides, también se dividen los cromosomas y cada uno tiene que ir separado a un óvulo o a un espermatozoide diferente. En este caso no sucede eso, se van unidos dos a una misma célula, ya sea un óvulo, ya le digo, o a un espermatozoide, y por lo tanto, cuando ocurre la fecundación, al haber ya un cromosoma extra de más y el otro que proviene ya sea del padre o de la madre, se suma el tercero y ahí es donde aparecen las llamadas trisomías, que pueden ser del par 21, como en este caso lo estamos hablando, pero pueden ser de cualquiera de los cromosomas del par 1 al par 22. ¿Ya? Esa es la causa, es la no disyunción. Y hasta el momento esa no disyunción no se conoce de manera precisa por qué no se separaron esos cromosomas que normalmente se deberían haber separado. Hay algunas teorías, y más adelante la vamos a explicar, el por qué no sucede eso. Pero esa es la causa, que no se separan esos cromosomas, y al no separarse, pues es que ocurre lo que es el síndrome de Down. Algo que le explicaba, 23 cromosomas que le digo provienen del óvulo de la madre y los otros 23 del padre. En total, cuando se unen los dos, se suman los 46 cromosomas, que esa es la dotación cromosómica normal que tienen la mayoría de las personas. Aquí le traigo otro ejemplo, ¿no? Donde se muestra la formación del óvulo hasta llegar a un óvulo maduro que debería tener, lo normal que debería tener un cromosoma 21, y el otro que proviene del padre, pues se completaría la dotación genética y nacerían personas con los dos cromosomas 21. Pero cuando no sucede eso, cuando sucede la no disyunción, no se separaron esos cromosomas, al no separarse, una de las células pues va a tener doble dosis de cromosoma 21, y al tener doble dosis de cromosoma 21, precisamente ese es el que fortuitamente llega a ser fecundado, y al ser fecundado, pues es donde aparece el síndrome de Down o trisomía 21. Existen 3 variantes del síndrome de Down, ¿ya? Es importante aquí que lo diferencien. Muchas madres me preguntan cuando le diagnosticamos síndrome de Down, me preguntan si el síndrome de Down es leve o es grave. La clasificación del síndrome de Down no se clasifica en leve o grave. Lo que se clasifica es lo que genera a veces el síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual, que esa sí se puede clasificar en leve, moderada o grave. El síndrome de Down tiene 3 variantes que ahorita la vamos a explicar. Una variante que se llama trisomía libre, que así como su nombre lo dice, está libre, como mostramos en el cariotipo a inicio, están ahí los 3 cromosomas bien identificados, y que esto es la gran mayoría de los niños que nacen, de las personas que nacen con síndrome de Down, nacen por este tipo de variante, que se llama así, trisomía libre. Esto puede ocurrir, ¿ya? Esto sucede en la división celular anormal, tanto de la ovogénesis, o sea, de la formación del óvulo, o de la espermatogénesis, de la formación del espermatozoide. En los dos puede ocurrir, ¿ya? No solo digamos, en el óvulo de la mujer, también puede ocurrir en los espermatozoides del hombre, esta falla. Esto no se sabe, por ejemplo, cuando nace un niño con Down no sabemos si el origen vino del padre, si el origen vino de la madre. Es difícil de determinar eso. El otro tipo de variante es el síndrome de Down por translocación. Y se llama por translocación porque se ha mudado, se ha cambiado de lugar. En vez de estar ese cromosoma así suelto, como vimos en la trisomía libre, ese cromosoma extra está superpuesto en otro cromosoma que casi es el cromosoma 14, ¿ya? Se superpone. Entonces, cuando se le hace un estudio genético, un estudio del conteo de cromosomas, a veces uno lo cuenta y parece que están los 46, pero si uno es más detallado, se da cuenta que en el cromosoma 14 hay uno sobrepuesto que es también el cromosoma 21, entonces esa persona tiene 3 cromosomas 21, o sea, tiene una trisomía 21.
Y esto solo representa, las translocaciones no son tan frecuentes, representan alrededor de un 2% de todos los niños con síndrome de Down. Aquí, miren, les muestro un poquito de lo que le llamaba, la trisomía libre. Completamente se ven los 3 cromosomas 21 bien identificados. La translocación, fíjense que aquí lo muestra bien detallado también, están los 2 cromosomas 21 aquí, pero fíjense que hay otro superpuesto sobre el cromosoma 14, está otro cromosoma 21 superpuesto. Entonces, si contamos, hay 3 cromosomas 21, por lo tanto es una trisomía 21. Y bueno, y el otro tipo de variante del síndrome de Down es el mosaicismo o mosaico. ¿Qué significa mosaico? Que esa persona tiene 2 tipos de líneas celulares. Una línea celular con la trisomía y la otra línea celular normal. En esto es que a veces los papás, cuando lo ven y no se identifican las características, no son tan llamativas las características fenotípicas o clínicas del niño, preguntan, o a veces profesionales en salud dicen, no, debe ser un mosaico. Pero la única manera de determinar qué tipo de variante es haciéndole el estudio genético. No podemos nosotros, por el estudio, por el examen físico, determinar si esa trisomía 21 o ese síndrome de Down es por trisomía libre, es por translocación o es por mosaicismo. La única manera de determinarlo es haciéndole un estudio genético, un cariotipo, que es el estudio de los cromosomas. ¿Ya? Aquí le decía, el otro, que es el mosaicismo, también no es muy frecuente el mosaicismo. El mosaicismo representa también entre un 1.5 a 2.5% de todos los síndromes de Down. El más frecuente es la trisomía libre. Algo que quiero aclarar aquí también, es importante que cuando nosotros encontramos un niño que tiene síndrome de Down por translocación, o sea, cuando le hicimos el estudio y nos sale que tiene síndrome de Down por translocación, siempre le hacemos el estudio a los padres, porque a veces alguno de los padres, sea la madre o el padre, presenta una translocación, que es una translocación sí balanceada, se llama, porque ellos sí tienen los dos cromosomas 21 nomás, pero está uno superpuesto sobre el cromosoma 14, entonces esa a veces es donde se puede considerar que el síndrome de Down se puede considerar hereditario. ¿Ya? Esa salvedad es importante hacer. Es importante, fíjense lo que les pongo aquí, no se conocen factores conductuales o ambientales que provoquen el síndrome de Down. Es importante eso. Muchos preguntan, ¿no? El alcohol, algún medicamento, las radiaciones o diferentes sustancias que estén relacionadas al síndrome de Down. Hasta el momento, en todos los estudios que se han hecho, no se relaciona absolutamente con estos factores, que se llaman factores teratogénicos. El síndrome de Down no está relacionado con factores teratogénicos. ¿Ya? Algo que le decía, frecuente también, el síndrome de Down se hereda. Pregunta frecuente de los padres, ¿es hereditario? A veces confunden con genético con hereditario. No es lo mismo genético que hereditario. ¿Ya? La mayoría de las veces el síndrome de Down no es hereditario, como le decía, porque la trisomía libre y el mosaicismo no son hereditarios. O sea, no se pueden heredar. La translocación sí se puede, no siempre, pero sí se puede heredar. Lo que dice aquí, la translocación se puede transmitir de padres a hijos, sin embargo, solamente alrededor de un 3 a 4% de los niños con síndrome de Down tiene esa translocación, y solo algunos de ellos lo heredan de uno de sus padres. ¿Ya? No todos, porque no todos los padres son portadores de esa translocación. Cuando se heredan translocaciones equilibradas, la madre o el padre tienen material genético del cromosoma 21 reordenado en otro cromosoma, pero no tienen material genético adicional, es lo que les decía. O sea, ellos tienen los 2 cromosomas 21, pero nada más que uno está superpuesto sobre el otro. Esto quiere decir que no tienen ni signos ni síntomas de síndrome de Down, por lo tanto, son translocaciones equilibradas, y pueden ellos pasarle esa translocación desequilibrada a sus hijos y provocar que tengan síndrome de Down. O sea, aquí es donde esa pequeña porción, ya le digo, que más o menos viene siendo entre un 1.5, un 2.5% de todos los niños que nacen con síndrome de Down, que se puede considerar, digamos, ¿no? Hereditario. Por lo tanto, pero la mayoría no es hereditario. Por lo tanto, si nos preguntaran si el síndrome de Down es hereditario,
pues la respuesta es hereditaria. ¿Se puede heredar? Sí se puede heredar, pero en la gran mayoría no es hereditario. ¿Ya? Una pregunta frecuente, digo, los papás. Esperemos despejar esa duda. ¿Qué factores están relacionados con el síndrome de Down? Aquí lo que le mencionaba anteriormente, la edad materna. Fíjense que es un factor de riesgo, no es una causa, porque la causa ya le dije que es la no disyunción, la no separación de sus cromosomas. La edad de la madre es un factor muy importante. Fíjense, las probabilidades de una mujer de dar a luz a un niño con síndrome de Down aumentan con la edad. ¿Por qué? ¿Por qué dicen la edad? ¿Por qué la edad de las madres y no de los padres? Bueno, aquí hay algo que explicar. Todas las mujeres cuando nacen, ya nacen con la cantidad de óvulos que van a ovular durante toda su vida reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que están ahí esos óvulos guardados, pongámosle 35, 40 años, 45 años. Y la teoría dice que al estar mayor, o sea, tanto tiempo almacenados, hay más riesgo de que queden unidos y que no se separen. Esa es la explicación que dan, por eso es que toman en cuenta la edad de la madre y no del padre. Los varones recién a los 12 años, cuando tienen sus primeras eyaculaciones, ahí recién comienzan a formarse los espermatozoides, ¿ya? No como la mujer, ya le digo que ya nacen con la cantidad de óvulos, entonces por eso es que se toma en cuenta la edad de la mujer. Y todos los estudios que se han hecho están relacionados a la edad de la mujer, han hecho algunos relacionados a la edad del varón, pero que no muestran significado alguno, digamos, ¿no? En la edad paterna, en estos casos. En la edad paterna sí puede alterar otras cosas en el material genético y provocar otro tipo de síndrome. Pero como le decía, la gran parte de los niños nace en mujeres menores de 35 años, pero es por la gran cantidad de mujeres que se embarazan en ese tiempo y tienen descendencia antes de los 35 años. Aquí unos cuadros de algunos estudios que se han hecho para demostrar o que ustedes vean que realmente sí, la edad de la mujer es importante como factor de riesgo. Vemos en esta gráfica cómo después de los 35 años va ascendiendo esa gráfica, asciende, porque aumenta la probabilidad de tener un niño con síndrome. Y aquí yo les traigo un cuadro, ¿ve? Donde dice que más o menos a los 35 años, una mujer de 35 años tiene una probabilidad de 1 en 400, a los 40 de 1 en 100, que le decía, y a los 45 de 1 en 30. Piensen, ¿qué quiere decir eso? Por cada 30, por ejemplo, a los 45 años, por cada 30 mujeres mayores de 45 años que se embarazan, de esas 30, una al menos va a tener un niño con síndrome de Down. ¿Ya? Entonces, eso nos evidencia de que la edad de la mujer por arriba de los 35 años es un factor de riesgo importante a tenerlo en cuenta. ¿Qué otro factor? Bueno, lo que habíamos hablado también de los portadores de esas translocaciones genéticas, pero ¿cómo lo sabemos si no nos hacemos ni un estudio cromosómico, no nos hacemos ni un cariotipo? Entonces es muy difícil saber, digamos, cuáles son los portadores de esas translocaciones. Nosotros a veces las identificamos cuando ya diagnosticamos al niño con síndrome de Down y le hacemos los papás y encontramos a alguno de los papás que sí es portador de esa translocación. Ahí también es un factor de riesgo, digamos, ¿no? Y se lo orienta a esos padres, porque si ese padre o esa madre tiene esa translocación, si es portador de esa translocación, tiene un riesgo de un 20% de volver a tener otro niño con síndrome de Down. Ahí radica la importancia del estudio del cariotipo. Ahí radica una de las importancias del estudio del cariotipo. ¿Ah? Identificar a los portadores para darle un buen asesoramiento genético. Otra de las teorías que nos muestran los factores de riesgo relacionados al síndrome de Down es la deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico es una de las vitaminas B importantísima en la división celular, importantísima también en la división y en la reparación del ADN y en la separación de los cromosomas. Por eso es que las mujeres que tienen deficiencias vitamínicas, deficiencias nutricionales y todo eso, son más propensas a tener también niños con síndrome de Down, porque al no tener este
esta vitamina fundamental, ya le digo que es importantísima para la división celular, importantísima para la separación de esos cromosomas, pues aumenta el riesgo de tener niños con síndrome Down. Son factores de riesgo, ¿no? No son causas, ya le digo, son factores de riesgo, por lo tanto también nosotros aconsejamos el ácido fólico preconcepcional, por lo menos 3 meses antes del el embarazo. Es importantísimo eso ya, la suplementación con ácido fólico 3 meses antes del embarazo, y por eso es importantísimo también la planificación del embarazo, porque si nosotros no planificamos, como sucede en la gran mayoría de los embarazos aquí y en todas partes del mundo, no son planificados, pero si nosotros planificaríamos ese embarazo, pues, y consumiríamos el ácido fólico, se reduce el riesgo de tener algún niño con este tipo de trisomía y otro tipo de trisomía y otro tipo de malformaciones que son a consecuencia por deficiencia de ácido fólico. Así que es re importante que ustedes lo tomen en cuenta, que se lo informen también a familiares, amigos, que es importante el consumo de ácido fólico preconcepcional por lo menos 3 meses antes de la gestación. Bueno, las características clínicas. Las características clínicas son a veces tan llamativas y bueno, ustedes la conocen mejor que nadie, que viven cotidianamente con personas, con niños que tienen síndrome Down. Pero bueno, se diferencian, igual que nos diferenciamos todas las personas. Todas somos diferentes, todos tenemos características diferentes y ellos no son la excepción, también tienen características diferentes. Los problemas intelectuales y del desarrollo son los que se pueden clasificar en leves, moderados y graves. Ya le digo, no el síndrome Down, por lo tanto, nos vamos a borrar de la cabeza eso de que existe síndrome Down leve, existe síndrome Down moderado o grave. No hay síndrome Down leve. Lo que sí son los problemas intelectuales o el desarrollo que sí pueden ser de este tipo. Y que eso va a depender mucho de la estimulación que se le dé. Mientras más estimulación se le dé al niño con síndrome Down, pues menos problemas intelectuales, menos problemas del desarrollo. Por eso es importantísimo el diagnóstico temprano y la estimulación temprana que hay que darle a estos niños. Los niños adultos con síndrome de Down tienen un aspecto facial bien definido, ya les digo que ustedes lo conocen perfectamente. Ahorita vamos a ver las características fundamentales que tienen estos, más llamativas. La cara, bueno, la cara ustedes la ven, ¿no? La gran mayoría es un poco redondita, un poco aplanada. ¿Por qué es aplanada? Porque tienen la nariz un poco pequeña, tienen un puente nasal deprimido. La cabeza de estos niños es pequeña, se llama microcefalia, es aplanada, ¿ya? Aplanada en la parte de atrás, la parte del occipucio es aplanada, eso es lo que se llama braquicefalia. Tienen el cuello corto, cuando le miramos atrás del cuello vemos como exceso de piel en la nuca en los niños, como mucha piel que tienen, se llama exceso de piel en la nuca. La lengua protruye un poco a veces porque la cavidad oral es pequeña, no porque la lengua sea grande realmente, sino porque la cavidad oral es pequeña, entonces protruye. Conforme ellos van creciendo, la cavidad oral va aumentando de tamaño y por lo tanto la lengua va quedando adentro. Algo bien llamativo son estos, los párpados inclinados hacia arriba, que aquí es a veces donde cuando uno le informa al papá dice, no, si se parece a la abuela, si se parece a alguien de la familia, porque son chinitos, dice, no. Nosotros no vemos tanto, digamos, que sea achinado, ¿no? Sino vemos esas hendiduras palpebrales, si están inclinadas o no, porque normalmente las hendiduras palpebrales son bien horizontalizadas. En los niños con síndrome Down o las personas con síndrome Down son inclinadas hacia arriba, tienen una leve inclinación hacia arriba, ya que eso es lo más llamativo que a veces nosotros observamos en la cara. Las orejas son pequeñas, tienen a veces defectos son displásicas, no está bien formada la parte de las orejas. Son bien blanditos, que cuando uno le pregunta al papá, dice, no, sí, era como un muñequito de trapo, y uno lo agarraba y se iba la cabeza para todos lados. Agarraba modo y se iba la cabeza para todos lados, no sostenía la cabeza. Entonces, y uno lo toca, digamos, en todas las partes del cuerpo y lo siente bien blandito. Eso es lo que se llama hipotonía, frecuente en los niños. Las manos son un poco anchas, los dedos son anchos, son cortos, tienen un pliegue palmar único en la mano que se llama pliegue palmar transverso. El meñique, el dedo meñique de las manos es un poco curvo, eso se llama la clinodactilia.
son bien flexibles. Si uno le pone la piernita hacia atrás del cuello, la ponen perfectamente sin ninguna dificultad, son bien flexibles, pero que esa flexibilidad también va disminuyendo conforme pasa el tiempo, va disminuyendo esa flexibilidad. Presentan unas manchas en el iris, que bueno, eso más lo identifica ya el oftalmólogo, esas manchas de Bruppen se llaman, que son las que identifica sobre todo más el oftalmólogo, esa mancha. Y bueno, la gran mayoría son de baja estatura. Si uno compara todas las personas con síndrome de Down, son de baja estatura. Aunque cuando los niños nacen con buen tamaño, nacen con buen peso, pero después, si uno le va tomando los percentiles, van quedando por debajo de los percentiles normales de las tablas que tenemos. Por eso es que actualmente también se está haciendo, o ya se tiene en el ministerio, unas tablas específicas para niños con síndrome de Down, para hacerle seguimiento tanto del perímetro cefálico, para hacerle seguimiento tanto de su estatura como de su peso. Es importantísimo que ellos tengan tablas específicas. No podemos tener las mismas tablas de un niño que no tiene esta condición genética. O sea, ya existen esas tablas. Yo pienso que ya este año las vamos a poder utilizar a nivel nacional. Alguna foto, porque, bueno, usted ya le digo, lo ven a diario y se la conocen perfectamente. Lo que le hablaba, las hendiduras palpebrales, oblicuas, con inclinación hacia arriba, la nariz pequeña, el puente nasal ese deprimido, la parte de la cabeza le decía un poco aplanada, eso es lo que se llama braquicefalia, tiene un poco la cabeza pequeña, lo que se llama microcefalia, el, el surco palmar transverso o el pie palmar único también, importantísimo, los niños que son bien hipotónicos, es una fascia característica que a veces nosotros, la dificultad que tenemos cuando nacen es ahí donde tenemos mayor a veces dificultad en identificar esos signos. Pero bueno, hay unos criterios que se llaman criterios de Hall, que ahorita lo vamos a mostrar, que son criterios que nosotros los utilizamos para poder diagnosticar a los niños, a los recién nacidos. Presentamos mucha más dificultad cuando son prematuros. Ahí sí, en los niños prematuros tenemos bastante dificultad porque todavía les falta el desarrollo, entonces tenemos que esperar a veces una semana, 2 semanas, para que los signos clínicos o los signos dimórficos se acentúen y poder dar un diagnóstico definitivo y un asesoramiento completo a los padres. Siempre le informamos que sí tienen características que probablemente pueden ser una trisomía 21 o un síndrome de Down, pero que es necesario esperar porque, bueno, un prematuro te puede simular muchas cosas. Algo importante aquí, que los bebés con síndrome de Down pueden ser de estatura promedio, pero por lo general, que es lo que le decía, crecen más lentamente y son más bajos que los niños de su misma edad. La mayoría de los niños con síndrome de Down tienen un desarrollo cognitivo, o sea, un desarrollo intelectual que va de leve a moderado. Eso va a depender, ya le digo, de la estimulación que se le dé. Mientras más estimulación, pues ese deterioro cognitivo va a ser más leve. Entonces es importantísimo en eso la estimulación temprana que se le dé. Y bueno, y presentan retraso en el desarrollo del lenguaje, problemas de memoria a corto y a largo plazo. Ahí radica la importancia, ¿no?, de hacerles terapias de lenguaje, que más adelante pienso que nos van a orientar un poco más sobre estas terapias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo nosotros llegamos al diagnóstico del síndrome de Down? Bueno, el diagnóstico, algo importante aquí, que es eminentemente clínico. No tenemos que hacerle un estudio cromosómico, genético, no tenemos que hacerle ecografía y todo eso. Es clínico. Es por la clínica que nosotros vemos. El síndrome de Down es un diagnóstico clínico. Utilizamos, ya le digo, el cariotipo para ponerle qué variante de síndrome de Down es y sobre todo para orientar, para dar un buen asesoramiento genético a los padres, de calcularle el riesgo de recurrencia que tienen, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico. Pero bueno, es el diagnóstico que nosotros hacemos. La gran mayoría de los diagnósticos que nosotros hacemos son diagnósticos postnatales. ¿Cómo lo hacemos? Por las características clínicas que tienen el niño. Y bueno, después, posterior a ese nacimiento, nosotros lo que le hacemos es un cariotipo, que no es un estudio de emergencia que hay que hacerle. Hay muchos padres que vienen desesperados
buscando la forma de cómo hacerle un cariotipo porque alguien le dijo que hay que hacerle ya el cariotipo, eso realmente no es tan relevante porque eso no influye realmente en el tratamiento, en el seguimiento, en la conducta que se va a tomar con ese niño con síndrome de Down. Se puede esperar, el cariotipo puede esperar, ¿ya? Entonces, lo importante es el diagnóstico precoz, oportuno, para darle un mejor seguimiento, una mejor atención. Donde tenemos dificultad y que también se puede hacer un diagnóstico es el prenatal. Ahí tenemos bastante dificultad. Ustedes, la gran mayoría, me imagino que su niño supieron que tenía síndrome de Down cuando nació o posterior al nacimiento. Quizás nunca un ecografista le dijo, no, hay estos signos que te pueden predecir quizás un síndrome de Down. O quizás hay algunas que sí le pudo haber dicho. Pero bueno, en todos los casos que yo he visto, hasta el momento no hemos tenido ningún diagnóstico prenatal de síndrome. Y se puede hacer mediante ¿cómo? Con la ecografía. Pero hay que hacer ecografías en tiempos específicos. Aquí yo le pongo de 11 a 14 semanas. Más o menos ustedes lo manejan por mes, 3 meses. A los 3 meses es importantísima esta ecografía. Importantísima. Más importante en esas mujeres de riesgo. ¿Cuáles son? Las mayores de 35 años. Lo ideal es hacerla todita. Ideal a todita. Sería un programa muy importante si le hiciéramos una ecografía a todas las mujeres embarazadas en este tiempo. ¿Qué se hace aquí? Se hace un screen cromosómico. Es un rastreo que se hace buscando signos ecográficos. Esos signos ecográficos lo maneja bien ecografista, depende mucho del ecografista. Pero bueno, no todos los ecografistas están capacitados como para poder hacer este screen cromosómico. Por eso es que a veces no lo detectan, porque no se centran en buscar estos signos ecográficos. ¿Ya? No vamos a entrar mucho en qué signos buscan, pero bueno, es importante que sepan el tiempo en que se tienen que hacer la ecografía. ¿Ya? Otra ecografía importantísima, que es la ecografía morfológica, es a las 21 o 24 semanas, más o menos los 5 o 6 meses. Importantísima esa ecografía, ya el bebé está completamente formado. Y pues ahí también vemos otros signos ecográficos que nos pueden a veces predecir un síndrome. No nos diagnostican, nos predicen un síndrome Down. Y bueno, y con estas ecografías nosotros podemos hacerle otros estudios, son los estudios bioquímicos, estudios citogenéticos, que bueno, en nuestro medio no tenemos para hacer estudios citogenéticos, que es el cariotipo, o hacer extracciones, por ejemplo, de líquido amniótico para hacer este estudio citogenético, que es que da el diagnóstico definitivo. Pero ya con la ecografía, con estos estudios bioquímicos, tenemos más de un 90% de probabilidad, digamos, de estar seguro de que el niño viene con esa condición genética. ¿Ya? ¿Qué estudios bioquímicos? Que los tenemos en nuestro medio: la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, el estradiol conjugado. Son laboratorios que nos tenemos en nuestro medio, pero que lamentablemente ninguno de los programas, el programa de salud, el SUS o las cajas no lo cubren estos tipos de laboratorios, pero es importante que se implemente un programa de diagnóstico prenatal, se llama, donde incluya la ecografía y donde incluya estos estudios bioquímicos para tener un diagnóstico prenatal y mejorar nuestro diagnóstico, para así darle una mejor orientación a la madre, al padre, a los médicos que van a atender ese parto, entonces estar completamente informados de que ese niño viene con determinada condición genética. Por eso es importante el diagnóstico prenatal. Ya le digo, estamos nosotros lamentablemente en estos momentos no tenemos un diagnóstico prenatal. Aparte de eso, de lo que le decía, nosotros tenemos, bueno, la gran mayoría de los médicos, sean nuevos, sean antiguos, tienen bastante a veces dificultad en el diagnóstico de los niños, de los recién nacidos, porque tienen muchísimas características a veces. Entonces, y ahí vienen los criterios de HALF. Ahí donde son importantísimos los criterios de HALF. ¿Qué vemos ahí? Vemos ese perfil facial plano, vemos el reflejo, un reflejo que nosotros le hacemos a los niños, que se llama reflejo de Moro, está disminuido. Vemos la hipotonía, vemos la hiperlaxitud, ese pliegue, esa piel redundante en la nuca, esas fisuras palpebrales oblicuas. A veces se le hace una ecografía de las caderas y vemos que tiene una displasia de cadera, o se le hace una radiografía de cadera y vemos que tiene una displasia de cadera. Vemos ese quinto dedo curvado, que es la clinodactilia. Vemos esas orejas que no están bien formadas, que son las orejas displásicas. Vemos ese pliegue palmar transverso. Y bueno, y teniendo 3 o teniendo 4 o más de estos signos, nosotros planteamos, ahí es cuando nosotros planteamos
un síndrome de Down. Cuando tenemos 4 o más de estos signos, de estos criterios de HAL, ahí nosotros que planteamos que el niño tiene un síndrome de Down. O sea, a eso es que nos basamos, porque ya le digo, es bien dificultoso a veces el diagnóstico en los recién nacidos, que no tienen a veces características fenotípicas bien acentuadas. Peor en los prematuros, ya le digo, tenemos muchísima más dificultad, que tenemos que esperar a veces, ya le digo, entre dos semanas o más para que esas características fenotípicas sean acentuadas y poder dar un diagnóstico definitivo. El tratamiento, la conducta que hay que hacer con estos niños, ¿qué podemos hacer? Bueno, como es una condición genética, es un cromosoma extra además que tiene, eso no tiene solución, o sea, no tiene un tratamiento por esa alteración. O sea, no se puede corregir, no podemos cada una de las células sacarle ese cromosoma extra además que tienen, ¿no? Sin embargo, una atención temprana con programas de integración y educación especial dirigidos al desarrollo de las capacidades intelectuales resulta muy beneficioso. Realmente la estimulación temprana es importantísima. Toda esta estimulación temprana es llevada a cabo por un equipo multidisciplinario, importantísimo. ¿Por qué multidisciplinario? Porque a veces el niño con Down viene con otras coenfermedades, con otras comorbilidades, con otras enfermedades asociadas. Pueden tener problemas oculares, pueden tener problemas auditivos, pueden tener problemas de la glándula tiroidea. La gran mayoría presenta hipotiroidismo. Los más frecuentes son los problemas cardíacos. Gran parte de los niños nacen con cardiopatías congénitas, que son una de las causas más frecuentes de muerte en estos niños. Las cardiopatías, las malformaciones en el sistema digestivo. Tenemos niños que nacen sin el anito, tienen atresia anal. No hace mucho tuvimos dos niños que han nacido con problemas en los riñones, tienen hasta cálculos renales, pueden tener a veces agenesias renales. Entonces, por eso es que el manejo y el seguimiento y la atención de estos niños necesita que sea de un equipo multidisciplinario, donde realmente el que lo comanda todo esto es el pediatra. El pediatra es el que lo tiene que comandar, tiene que hacerle el seguimiento. Es importantísimo ese seguimiento que tiene que hacer el niño cuando se diagnostica, hacerle un seguimiento a los 15 días, a los 30 días, que no le falten su vacuna, igual que los demás niños, pero el seguimiento, principalmente viendo el desarrollo neurológico, el desarrollo del lenguaje del niño es importantísimo en estos casos. Nos falta muchísimo para completar un equipo multidisciplinario a nosotros, por eso es que la idea de todo esto también es que podamos en algún momento contar con esos profesionales, contar con un endocrinólogo pediatra, con un neurólogo pediatra, con un cardiólogo pediatra, para darle una mejor atención y seguimiento a estos niños. Es importantísimo. Con eso nosotros vamos a hacerle una buena estimulación y pues las probabilidades de que ese niño desarrolle sus capacidades como la tiene que desarrollar son muy altas. Entonces, tenemos que trabajar bastante la asociación, los profesionales en salud, toda la familia realmente en lograr tener un equipo multidisciplinario para darle una mejor atención. El asesoramiento genético, que esa es el área que yo represento, realmente es fundamental, porque gracias a este asesoramiento genético es que uno puede llegar al diagnóstico. Gracias al asesoramiento genético uno le puede calcular el riesgo de recurrencia que tienen los padres, bueno, ver soportes o basamiento de cómo se puede conducir, qué es lo que podemos hacer con estos niños, y bueno, y sobre todo darle la información precisa, darle la información que ellos puedan entenderla y puedan procesarla. Yo sé que es bien difícil a veces a inicio aceptar esa información, que son reacciones psicológicas propias que uno espera encontrar en cada uno de los padres cuando uno le comunica que su niño tiene síndrome de Down, pero después de todo eso ellos comprenden y se enfocan realmente en la atención, que eso es importantísimo, en la atención y el seguimiento de sus niños. Y gracias a ustedes realmente es que estos niños cada día se superan más y ya les digo, son niños mágicos, realmente son niños tremendos, son niños héroes, realmente.
Y tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en formar un equipo completo, un equipo multidisciplinario para darle una mejor atención y seguimiento. La expectativa de vida de estos niños ha incrementado muchísimo, pero bueno, esto va a depender realmente de si tienen o no otras enfermedades asociadas. Normalmente la expectativa de vida ya supera los 60 años. Los niños con síndrome de Down tienen alguna otra enfermedad, ya, porque pueden tener, ya le digo, problemas del corazón, pueden tener, son más frecuentes que presenten leucemia, son más frecuentes que presenten diabetes mellitus, son más frecuentes que presenten hipertensión arterial, y bueno, así que otras enfermedades que al final de cuentas son los que llevan al traste de la vida. Pero bueno, se ha incrementado muchísimo con todo lo que se viene haciendo, con todos los avances de la medicina y todo eso, se ha incrementado muchísimo la esperanza de vida de estas personas, que ya le digo, supera los 60 años de vida. Y bueno, ya ustedes lo deben conocer, a Pablo Pineda, un actor español, ¿no? Es que le dijeron que era especial, y él le dice, ¿especial? Lo que tengo de especial son unos padres y un entorno que han luchado porque sea lo más autónomo posible. Y eso es lo que nosotros queremos lograr con sus niños, con sus hijos, digamos, ¿no? Lograr la independencia, que ellos sean totalmente independientes, que sean autónomos, que lograr la inclusión y la aceptación de la gente para que ellos puedan desarrollarse como cualquier otra persona.